Shalom para todos. En esta ocasión quiero compartirles una breve explicación del árbol de la vida para aquellos que están interesados en el estudio de la Cábala y desconocen algunas categorías de las que hemos venido hablando en otros posts o en otras lecturas o en fin, en diferentes informaciones que se comparten a través de esta cuenta y otras cuentas de nuestro grupo SOT 22 Internacional, tengan un poco más de conocimiento o tenga más claridad sobre qué nos referimos cuando hablamos de la Sefirat, la Sefirot o dimensiones del árbol de la vida. Ese que ustedes observan en pantalla es lo que llamamos el árbol de la vida, o una representación de lo que es el árbol de la vida, porque el árbol de la vida representa no solamente el universo, sino también es una suerte de mapa del alma, ¿sí? Una suerte de manual, por así decirlo, para vivir nuestras vidas o vivir mejor nuestras vidas. Sin más entonces, sin más rodeos, vamos a ir a través del árbol de la vida explicándolo. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar sus comentarios aquí debajo de este post. En la medida de lo posible iremos respondiendo aquellas dudas o preguntas al respecto. Vamos a comenzar entonces, en términos generales, a hablar un poco, de velar de qué se trata el árbol de la vida. Y básicamente el árbol de la vida es el símbolo central de la mística judía. Si ustedes observan allí en la columna derecha, esta es la columna del dar y la izquierda es la columna de rechazar o de la restricción. Dice en una de las tantas lecturas de la mística judía que la derecha da, la izquierda rechaza, buscad el pilar del medio y subid a Dios a través de la conciencia. Este árbol de la vida se compone entonces de 10 dimensiones llamadas Sefer o Sefirot en plural y en singular serían Sefira. Tienen cada una de estas una energía que tiene que ver con una vibración en especial, una contracción y por lo tanto podríamos decir que el alma humana operaría en 10 dimensiones y no en 4 dimensiones o en 5 dimensiones. Este árbol de la vida es un medio y a la vez es un fin para conocernos a nosotros mismos y llegar a ser o acercarnos cada vez más a ser nuestra mejor versión o la mejor versión de nosotros mismos, de sí mismos, como estaba allí en el oráculo de Delfos en la entrada. Ahora, operar en 10 dimensiones genera ciertos problemas. El primero es que hay que distribuir la energía que tenemos a través de todo el árbol. Y allí la pregunta, ¿cómo la distribuimos? Y hay que entender que cada dimensión no tiene la misma capacidad de absorción de energía. Es decir, hay dimensiones mucho más bajas, como observamos allí, las inferiores que son Malhut, Yesod, Hot y Netzach, unas intermedias que son Tiferet, Hesed, Geburah, y otras mucho más altas o expansivas como Hokmah, Binah y Keter. Más adelante iremos sobre cada una de ellas o cada uno de estos grupos. Tengamos en cuenta que si en el árbol de la vida las 10 dimensiones se encuentran en conflicto entre sí, tendremos grandes problemas como humanidad, como seres humanos, como seres en el mundo. Y el alma humana de alguna forma sufre si esto existiese o si el sufrimiento en el alma de alguna forma pudiese medir, se pudiera medir. Y se entiende por sufrimiento desde el punto de vista de la Cábala que alguna de las dimensiones está operando por exceso o por defecto, es decir, con menor o mayor energía con la que tendría que operar cada una de estas sefirá, y esto genera un desequilibrio, lo que en la Cábala se conoce como clipa, que es una suerte de cáscara, algo que nosotros no podemos ver, pero con lo que nos resbalamos o nos tropezamos. Quien se encuentra en desequilibrio no lo puede percibir la mayoría de las veces, porque el sistema del árbol de la vida es nuestra misma alma. Y este sistema compensa, es decir, que mantiene ese desequilibrio hasta que éste se pueda corregir. El problema de lo que se llaman compensaciones dentro del árbol de la vida es que este árbol en sí mismo tendría que desequilibrar muchas de las dimensiones que estamos observando para compensar ese desequilibrio en una o en otras. Así, varias dimensiones tienen que ir en ayuda de esa dimensión que está desequilibrada, que tiene poca fuerza, poca energía, lo que implica que se tenga que mover más hasta que la dimensión desequilibrada recobre su estado de equilibrio, porque no pueden compensar permanentemente, porque habría un desequilibrio entonces mucho más
generalizado, mucho más caos habría allí. Sin querer decir que el caos sea malo o bueno, porque insisto, en la cábala la idea es no caer en las lógicas dialécticas o dualistas, sino tratar de ver la unidad. Hay muchas personas que compensan de forma permanente y lo que hacen en el fondo es ocultar un desequilibrio o el desequilibrio existente en alguna de las sefirá, algunas de estas dimensiones del árbol de la vida. Entonces, lo que hacemos a través de la cábala es revisar dimensión por dimensión dónde están estos desequilibrios y los desequilibrios en el árbol de la vida. Para ello, comenzamos con la dimensión más cercana a nosotros, a nuestro cuerpo, a la materia y a la acción. Vamos a entonces hacer un enfoque mucho más cercano. Y esta primera dimensión de las inferiores que estamos viendo aquí tenemos 4 dimensiones inferiores que son Hot, a la que ven ustedes en la parte izquierda, luego a la derecha Netzach, luego en el centro de las dos y hacia abajo Yesod y Malhut, con lo que vamos a comenzar. Entonces vamos a enfocarnos en esta primera dimensión que es Malhut. Esta dimensión Malhut, que corresponde al reino, tiene que ver con todo lo que tocamos, lo que sentimos en la materia, lo que percibimos, nuestras necesidades biológicas, los alimentos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, qué relación tenemos con la materia. Y la materia para la cábala es muy importante. No es algo menor porque somos almas encarnadas. Por ello necesitamos un cuerpo, necesitamos alimentarnos, un techo, una casa, el dinero, el trabajo. Pero la gran pregunta es, ¿para qué necesitamos la materia? La materia es un instrumento al servicio del alma, o debería serlo, por lo menos desde la cábala, pero no un instrumento para seguir acumulando materia. Como mencioné anteriormente, estas sefirá pueden desequilibrarse o pueden equilibrarse. Dentro de esta dimensión de Malhut, la inferior, la más cercana a nosotros, el desequilibrio es el exceso, como todos los desequilibrios, ¿no? Excesos o los defectos. En este caso, tiene que ver con aquellas personas que solo viven acumulando, juntando, llenándose de cosas materiales, querer tener demasiada materia. Y un defecto aquí, o sea, el otro extremo, es estas personas que sienten, que piensan que pueden vivir sin nada, sin materia, querer tener demasiado poco. Sin embargo, hay que alimentarse, hay que tener un techo, hay que tener dinero, las mínimas herramientas que la materia nos pueda proporcionar para vivir, que necesitamos para vivir. Es imposible huir de aquello. ¿Cómo equilibramos esta dimensión? Quizás suene simple, pero en verdad lo es estar feliz con lo que tenemos, ni con más ni con menos. Aceptarlo, agradecerlo a la luz. La siguiente dimensión, vamos a ir escalando, es Yesod. Esta dimensión, esta sefirá, tiene que ver con el fundamento, con el ego externo, nuestra relación con los demás, nuestros roles familiares, padre, madre, hijos, tíos, hermanos, nuestra pareja, esposo, esposa, etcétera, novio, novia, como lo llamen en sus países, tiene que ver con los roles sociales, los roles laborales, cómo nos comunicamos también a través de la energía sexual. Y esta dimensión se desequilibra cuando hay un exceso, en el sentido de que podemos perdernos en lo social para escapar de sí mismos. Y eso lo hacemos cuando estamos en reuniones constantemente, en fiestas, celebraciones, y en donde quizá parecemos sociables, pero en el fondo lo que aparentamos es que somos sociables para escapar de nosotros mismos y no hacer ninguna introspección. Al otro lado, un defecto es ser demasiado solitario, huyendo siempre de la actividad social, porque asumimos que no tenemos nada que aprender de la actividad social y lo que implica una suerte de soberbia encubierta, porque si no queremos estar en sociedad, eso querría decir que hay una suerte de narcisismo propio en el cual uno quiere quedarse solo. ¿Cómo equilibraríamos esta dimensión? Bueno, no podemos estar solos, hemos de estar con la sociedad. Existimos en la medida o en la manera en que interactuamos con otros. Hay una suerte de historia. Si se cae un árbol en este momento en el bosque y nadie lo percibe, es decir, ni escucha cuando cae, ni ve cuando cae, o no siente el viento que deja el tronco al caer, pues al parecer ese árbol no existió porque nadie lo percibió. Entonces, a veces cuando estamos solos, la pregunta que ya podríamos hacernos es, ¿estamos vivos? ¿Existimos? ¿Somos solamente un holograma? Pero cuando estamos con otros, esos que nos observan y aquellos a quienes nosotros observamos existen porque estamos interactuando. Aquí hay una suerte de aplicación de la física cuántica, de
de la onda y la partícula en términos de observación. Entonces, hemos de estar con la sociedad, en sociedad y aprender de la sociedad, pero tampoco tomarla como elemento de fuga para evitar conocernos a nosotros mismos. Cuando los elogios o las críticas no nos importan, también están en equilibrio esta sefirá. Cuando no nos dejamos llevar o gobernar nuestras vidas por este tipo de comentarios, de elogios, críticas, chismes, etcétera. Esta es una forma de equilibrar la sefirá de Yesod. Vamos avanzando y vamos hacia la columna izquierda, Hot. Esta sefirá tiene que ver con la gloria, tiene que ver con el lenguaje estructurado, tiene que ver con la comunicación, el lenguaje conceptual, cómo nos dirigimos a los demás, cómo hacemos uso de la palabra, cómo nos narramos o nos autonarramos, cómo narramos nuestra vida, cómo narramos aquello o lo otro, cómo explicamos a nosotros mismos o nos explicamos la realidad y también cómo la entendemos desde otros, ¿no? En algunas escuelas de psicología se sostiene que el sujeto es un sujeto narrado. Somos narrativas, somos una suerte de cuento, ¿no? De historia, de película, en la cual nosotros somos el guionista, el que escribió toda la historia. Somos el director, somos el productor y a la vez somos los actores. Somos sujetos narrados. Incluso antes de venir a esta realidad, ya nuestra familia nos había creado una suerte de narración alrededor nuestro. Pusieron una situación textual y somos parte de ese texto, de la información de la familia. Entonces, Hot es la posibilidad de explicar lo más cercano a la verdad. No la verdad metafísica, ¿no? Estas verdades que se dicen universales, porque eso no existe. Existe la verdad propia, esa verdad que cada uno lleva en su alma. Por eso la verdad es muy subjetiva, es muy relativa. Por eso no hay verdades universales. Entonces, es esta posibilidad de explicar lo más cercano a la verdad o lo más cercano a la esencia del alma, acerca de las cosas que suceden en la realidad, en el universo, de lo cosmogónico, de lo subjetivo, de aproximarse al ser, al sentido de no mentirnos, no autoengañarnos, pero tampoco hacérselo a otros o detectar cuando alguien lo hace con nosotros, porque siempre es de ida y vuelta, ¿no? Esta sefirá se desequilibra, es decir, es un defecto cuando decimos mentiras intencionalmente, aunque sean mentiras menores o hacemos interpretaciones distorsionadas de la realidad. El autoengaño, engañarnos positivo o negativamente, engañar a otros, no hacer los filtros respectivos, por ejemplo, cuando leemos fake news o noticias falsas o cualquier información que nos llega de X o Y persona, como los filtros que hacía Sócrates, en donde preguntamos antes de que alguien nos diga algo si es bueno, si es necesario, si es útil. El equilibrio aquí entonces sería ser sincero, decir las cosas. Hay que decir las cosas, pero no solamente decirlas, sino saber decir las cosas. El tono, el timbre. Nosotros como seres humanos le prestamos más atención más allá de la palabra. Hay un gran porcentaje en el cual nosotros interpretamos o entendemos mejor la realidad dependiendo del lenguaje corporal y sobre todo del tono de la voz. Entonces, eso también juega. Las palabras que utilizamos, el tono, el timbre, la intención, el ánimo, ¿no? Nuestro lenguaje corporal también está hablando allí. Entonces, la sinceridad, decir las cosas y hay que decir las cosas cuando hay que decirlas, sí o sí, porque eso no, si no lo hacemos, también produce desequilibrio. Vamos a pasar a la otra columna, al otro lado, hacia la derecha, y aquí está la sefirá de Netzach. En esta sefirá tiene que ver con la victoria, está el lenguaje emocional, la comunicación simbólica. Ahí están los sueños, las visualizaciones, todos los aspectos que tienen que ver con la expresión artística, la música, los colores, el teatro, la pintura, la creatividad. El placer sensible, no el placer místico, eso es otro asunto. Como tenemos una comunicación, o mejor, una metacomunicación, un metalenguaje desde lo simbólico, es decir, más allá de este lenguaje articulado que estamos utilizando para interactuar. Por ejemplo, los rituales en algunas culturas o religiones, en donde más que la palabra es el símbolo lo que mueve o lo que se mueve. Entonces, lo que tiene que ver con decodificar símbolos. Aquí también encontramos el placer. La cábala, así como admite que existe la materia y la espiritualidad, también admite que hay que tener placer, pero como siempre en el árbol de la vida buscamos el equilibrio, es decir, el placer con límites. ¿Hasta qué nivel o grado de placer? Porque se puede vivir todo el tiempo buscando placer o evitando el placer. Por lo tanto, a las personas que les falta placer, hay que iniciarlas en el placer o iniciarnos en el placer si somos nosotros a quienes nos falta placer. Aunque quizá haya algunas a las que haya que limitar luego porque se exceden. Como siempre, hay que poner límites
hablaremos más adelante con otra Sefira. El placer aquí no es el objetivo de la vida. El placer sirve para vivir, pero también puede servir para descontrolarnos. Aquí el placer sensible, material, no tiene que ver con éxtasis místico. Por ejemplo, una buena comida, escuchar buena música, tener buen sexo, una experiencia importante que haya que darnos o que no digamos que haya que darnos, que queramos darnos, que sintamos darnos. Esta sefirá se desequilibra cuando hay hedonismo, cuando está el placer por el placer mismo, el placer como el único objetivo de la vida de una persona. O, al otro lado, negarnos el placer, sentirnos culpables por tener placer, como ciertas ideas religiosas. Pregunta es, ¿por qué si Dios nos dio el placer, no lo ejercemos, no nos lo damos o no se lo damos a otros? O no le permitimos a otros que nos den placer. O no solamente otros, las circunstancias de la vida que nos pueden dar placer o a las que le podemos dar placer. Es dejar de mirarlo desde cierto tufillo de rigurosidad moral. ¿Cómo se equilibra esta sefirá? Con un placer encausado, controlado, prudente, la justa medida. Hasta aquí entonces hemos visto la triada, el grupo inferior, es un cuarteto de hecho, están Malhut, Yesod, Hot y Netzach. A continuación vamos a recorrer la siguiente triada, los que ven aquí que son Hesed, Gevurah y Tiferet. Esta es la triada intermedia en donde nos ubicamos en el mundo emocional, ¿sí? Con estas tres dimensiones. Las anteriores, las que acabamos de ver, tienen que ver con el mundo de la acción, el mundo de la manifestación. Malhut, Yesod, Netzach es el mundo de la acción. Estas tres tienen que ver con el mundo de la emoción, el mundo de la formación. Y la primera de las dimensiones es Hesed. Vamos a concentrarnos en ella. Hesed, entonces, tiene que ver con la misericordia, es decir, el perdón al otro y el perdón a mí mismo. Hay mucha gente que se siente culpable. Y quizá como recuerden o pueden recordar, afirmaba Kafka, el peor problema de la culpabilidad es ser culpable y no saber por qué. Hay gente que ha sido declarada culpable por su familia, por su pareja, por su entorno laboral o social y no tienen la menor idea por qué. Y por lo tanto se carga con la culpa. La culpa de los pecados del mundo, la de aquí, la de allá, etcétera. El concepto de culpa es un concepto muy peligroso. En el árbol de la vida no hay culpables, pero sí hay responsables. El primero es uno mismo. Ser culpable implica culparnos de nuestra propia imperfección, lo cual es un absurdo, porque no somos seres perfectos. Somos imperfectos, pero no por eso hay que culparnos, lo cual es absurdo, como decía. Por lo tanto, si somos imperfectos, porque así fuimos creados, para desarrollar el deseo, ¿cómo podemos ser culpables de nuestra imperfección? Quiere decir perdonarnos en este sentido. Hay que hay misericordia, ¿no? La compasión con nosotros, con los demás, el perdonarnos para bajarle el nivel de autoexigencia tan feroz que mucha gente tiene en esa sociedad occidental, del mundo creencialista, de los indicadores, de los números, de las metas, del mercantilismo que ha invadido absolutamente todo, desde la economía que siempre ha estado, la industria, y ha bajado diferentes niveles en la educación, en los empleos de diferente tipo. Ya la gente, incluso en términos de parejas, en cosas tan simples como en relaciones o con nuestros hijos, y estamos utilizando estas palabras del mercantilismo, las metas, los indicadores. O sea, esto es del mundo de la racionalidad instrumental. Entonces, hay que bajarle a este nivel, a este grado, a esa intensidad de autoexigencia de esta sociedad occidental en la que todos deben o tienen o quieren cumplir objetivos y que no se sabe a veces ni para qué, como una carrera hacia la nada, como estar en una bicicleta estática pedaleando y cuando tomamos como conciencia paramos y miramos a cualquier lugar y vemos que no hemos avanzado a ningún lado y simplemente hemos estado allí perdiendo tiempo pedaleando como por nada o para nada. Aquí, esta dimensión que tiene que ver con el dar, hay que prestar también mucha atención porque a veces las intenciones del dar no son muy claras o quizás son muy oscuras. Hay personas o hay situaciones de dar, acciones de dar que son muy oscuras o que son trueques simplemente, y es un dar de reciprocidad, y hay muchos dar que son bastante extraños, bastante raros, que se configuran en desequilibrios y gesed. ¿Cómo se desequilibra esta dimensión, esta sefirá? Pues dar demasiado
dar sin medida, sin límite. Por eso a veces escuchamos a algunas personas que dicen, no doy más. Dar demasiado es sospechoso, porque suele suceder que la persona que da mucho también suele esperar algún tipo de reconocimiento o espera amor por sentirse no amada o dar por mendigar amor o porque me digan cuán amorosos somos. Culpar o culparse es de alguna forma puede llamarse aquí un desequilibrio. Comprender la misericordia siempre en relación al otro, pero no consigo mismo, lo que termina siendo una autohumillación. Es el principal problema de dar y dar y dar y que el otro no lo valore y que uno tampoco valore el dar del otro, de los demás, o dar tanto que uno ya ni da valor a lo que está dando. Eso es como caer en una suerte de trampa de la misericordia, una suerte de bondadosismo. Soy bondadoso, pero ya no tengo ni idea para qué o por qué, pues una bondad que se comprende mal, que no es valorada, que sea de cualquier manera, en cualquier tiempo, a cualquier persona, en cualquier lugar. Hay un texto bíblico que reza, no seas tan justo, no sea que te destruyas. Puede llegarse a un nivel de ser justo tal que nos estamos extralimitando. Un equilibrio o para equilibrar esta séfira es mi misericordia tiene que estar limitada por la misericordia de los otros, de los demás. Mi misericordia a los demás tiene que estar limitada por mi propia misericordia. Hay dos misericordias que tienen que estar limitadas entre sí, una hacia afuera y otra hacia adentro. Si no la tengo regulada, si todo el tiempo estoy dando misericordia hacia afuera, habría que revisar cuánta misericordia me estoy dando adentro, porque todo empieza por sí mismo, desde adentro. Si todo el día me estoy perdonando, por ejemplo, perdonando y disculpándome de todo, habría que sospechar porque algo está pasando. Hemos de ser sinceros con nosotros mismos, como ya vimos en la dimensión de Hot, y de estarme perdonando no castigando, que es otra cosa, por todo, es caer en una suerte de laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. Entonces hay que buscar perdonar o perdonarse y tratar de encontrar ese balance entre el dar y el recibir. En la Cábala, aquí un paréntesis, hay 4 tipos de dar: recibir por recibir, dar por recibir, pero los del nivel espiritual, el dar del nivel espiritual en la Cábala es el dar por dar y el más elevado es el recibir por dar. Cuando yo le permito a otro que me dé a mí, esa es la mejor forma de dar. Yo le permito a otro que me dé y de esa manera yo pongo en movimiento este ciclo, esta interacción del dar del universo, del cosmos, de la luz, el recibir por dar. Entonces permitámosles a otros que nos den y ojalá otros nos permitan a ellos darles también. La siguiente dimensión, la siguiente sefira, se llama Geburah al otro lado en la columna izquierda. Esta dimensión tiene que ver con la fortaleza, la disciplina, el orden, controlar las emociones, no estar en ataques emocionales todo el día, controlar lo que damos, saber recibir, no dejarnos llevar por el poder. Aquí el desequilibrio es cuando humillamos al otro, cuando si tenemos algún grado de jerarquía o algún grado de poder, nos excedemos con él, abusamos de él. O la persona que se restringe muchas veces y le dice no y no y no al otro. Y le dice no porque no o no porque sí, pero no hay detrás un no argumentado, con fundamento real, auténtico, genuino. Y es como si tuviera una suerte de poder sobre el otro y eso le causa una suerte como de morbo, como de sadismo, masoquismo, qué sé yo, una interacción bastante oscura, querer tener control emocional del otro. ¿Cómo se equilibra esta dimensión de la Geburah? Teniendo disciplina, teniendo poder con límites, poner límites también, saber decir no, aprender a decir no, es el curso más grande que tenemos que hacer muchas personas, sobre todo en países de Latinoamérica. Hay que aprender a decir no, hay que aprender a decir hasta aquí, hay que aprender a decir no sé, hay que aprender a decir no puedo. El que es fuerte es porque puede controlarse a sí mismo. Y esta tiene que ver con la dimensión de Geburah. Vamos a la dimensión del medio entre Geburah y Gesed, que se llama Tiferet. Básicamente, esta es la dimensión a la que todos debemos apuntar y trabajar muy, muy, muy fuerte, con mucha disciplina en esta existencia. Esta dimensión tiene que ver con el yo interior, ¿sí? Si ustedes vamos subiendo un poco para dar perspectiva. La de Malhut tiene que ver con la materia, con el cuerpo, ¿sí? La de Yesod tiene que ver con el yo social, el ego. Y si vamos subiendo por el árbol de la vida, por la columna central,
hemos llegado en este momento al yo. Ustedes van haciendo un poco las interrelaciones, las interacciones, las coincidencias, las sincronías para que vean cómo tiene que ver una con la otra y por qué si se desequilibra una afecta a las demás. Entonces, el yo interior, el que quiere desarrollar su yo potencial, que está más arriba, ahorita veremos en Keter, el que quiere crecer, el que debería estar utilizando a sus 6 dimensiones inferiores, como acabamos de ver, como instrumento para poder elevarse. Aquí se encuentra el nivel de autoconocimiento personal. La pregunta que te hago, si me estás viendo, es ¿cuánto te conoces a ti mismo? ¿Sacas tiempo para ti? ¿Haces ayuno de dopamina? Es decir, apagar pantallas, celulares, cero libros, cero música, cero amigos, cero gente, por lo menos una hora al día, por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez al año. Dedícate tiempo a conocerte a ti mismo. Deja que tu alma hable, que tu alma grita y no la calles con música, no la calles con libros, no la calles con redes sociales, no la calles con pantallas, no la calles con series de televisión. Deja que hable. Quizá por eso que te aturdes tanto es que no quieres escuchar a tu alma. Tu alma está gritándote y lo que haces tú es aturdirla y ponerle más ruido de lo que ya está. Entonces, quizá cuando uno busca tanto ruido externo, reuniones, música, personas, relaciones, libros, salidas, alcohol, quizá drogas, quizás es un síntoma de que estamos tan aturdidos y eso a la vez, el síntoma más profundo es que nuestra alma está gritándonos tan alto que no queremos escucharla y lo que hacemos es aturdirla. Entonces, creo que es tiempo de bajarle a eso, a todo eso externo que nos aturde, comenzar a apaciguarnos y comenzar en silencio y en quietud a escuchar nuestra alma, a nuestro estado inicial de vacío, de quietud, de silencio y de oscuridad para escuchar nuestra esencia. Aquí está entonces la Tiferet. Un desequilibrio aquí entonces es el narcisismo, creer que llegamos a estar mejor con nosotros mismos que con los demás, no querer estar ya más con nadie, estar buscando cada vez más tiempo para sí mismo, como algunos místicos, rechazando las enseñanzas que puedan venir del exterior, de los demás, de las experiencias vitales, de los otros, de la sociedad, del trabajo, quizá, de las parejas, de las relaciones. Hay una parte de la vida de las personas que se encuentran en el camino espiritual y es en donde empiezan a aburrirse de los demás, afirmando que no se encuentran en su nivel espiritual. Una suerte de soberbia espiritual. Aparece una suerte de superioridad falsa porque todos estamos en el mismo nivel frente a Dios, lo cual es una tontería afirmar que alguien está en un nivel espiritual más alto o más bajo. Como en esta dimensión se realiza un trabajo interior, se tiende a comunicarse o a encontrarse con aquellos que vibren o sean compatibles con ese mismo trabajo interior. Y ahí la Tiferet puede vivir una soledad muy grande que lleva al narcisismo o al abandono, o a sentirse abandonado, o quizá en una suerte de yo muy solo. ¿Cómo se equilibra esta dimensión de la Tiferet? Bueno, la virtud de esta está en la independencia del yo. El amor, pero el amor tiene un pequeño problema, porque puede producir dependencia, apego, pero busca tener independencia en el amor. Hay gente que para ser independiente no quiere amar a nadie, porque se quiere amar a sí misma y no quiere depender de su pareja y huye de las relaciones, de los compromisos con el otro porque hay que pactar, porque hay que ceder, hay que negociar, hay que dialogar, etcétera. Entonces, hay que tratar de buscar un balance en esta dimensión entre independencia, que es el amor a sí mismo, y el amor al otro, que es renunciar a esa misma independencia. ¿Cómo amas al otro sin depender y para no caer en el narcisismo? ¿Cómo te amas a ti mismo sin narcisismo para no depender del otro? Finalmente, lograr cierta paz interior. Cuando se logra este equilibrio, se está preparado para subir a las siguientes 3 dimensiones. Vamos entonces a ver las últimas dimensiones más arriba del árbol de la vida. Estas tienen que ver ya con el pensamiento, tienen que ver con la voluntad. Si ustedes hacen la cuenta de arriba para abajo, es el mismo proceso de creación del universo y que sirve para procesos de creación de cualquier índole, para un negocio, para un plan, un proyecto, para procesos creativos, incluso procesos investigativos, para quienes están en procesos de formación en maestrías, doctorados. Entonces, está la voluntad, está el pensamiento, está la emoción, la formación y finalmente la acción, para resumirlo. Esto puede ser para otro tema de post o de video. Entonces están en las últimas dimensiones, las de voluntad, pensamiento, están Keter, Binah y Jochma. Y vamos a enfocarnos entonces en la dimensión de Binah. Y esta dimensión de Binah
tiene que ver con el entendimiento, lo conceptual, la organización, lo cognitivo, la división, el análisis, la diferenciación, la capacidad de fragmentar para saber cómo vamos a vivir dentro de la realidad, la búsqueda de las respuestas. Esta es la dimensión donde encontramos respuestas, donde damos respuestas. Esta es la mente racional, la biná. Esta es la dimensión madre, esa madre que nos pide resultados, ¿cierto? Y además que nos pide resultados en la realidad de la materia, de corte muy occidental, y que si no los alcanzamos, esta nos pone dentro del binomio de la bipolaridad, ¿no? El éxito o el fracaso. Si no logras tales metas, pues es fracaso. Si los logras, es éxito. Nos ponen en esta dualidad de la luz, la oscuridad, ¿no? Con esto aparecen una cantidad de desequilibrios, lo que se llama clipot, como les había mencionado en la cábala, en el árbol de la vida, ¿no? ¿Cómo se desequilibra esta dimensión de la biná? Cuando caemos en el dogmatismo, en la ortodoxia, cuando creemos tener las respuestas para absolutamente todo, cuando caemos en la polaridad, en lo dual, lo dialéctico, en tener niveles demasiado altos de autoexigencia a la Tiferet que acabamos de ver en cuanto a resultados. Es como si tuviéramos una automadre, tenemos una madre por defecto automática dentro de nosotros, que tenemos todo el tiempo diciéndonos cosas, midiéndonos, evaluándonos, exigiéndonos, amenazándonos, y no nos mide frente a nosotros mismos. El problema es que nos mide frente a los demás cuando realiza esa diferenciación negativa, de allí que se produzca la envidia, ¿no? Y esto puede generar mucho odio, muchos celos, mucha frustración, mucha culpa. Aquí podríamos profundizar un poco más desde el psicoanálisis, pero no es el tema de esta video. ¿Cómo se equilibra esta dimensión? Bueno, a través del orden, de la organización, la comprensión. Esta biná ordena la realidad, la agenda, los calendarios, los objetivos, el tiempo bien organizado, las metas, el orden de las cosas, cómo organizo mi cuarto, mi biblioteca, mi casa, mi lugar de trabajo, mis relaciones personales de pareja, comprender la polaridad del mundo dual y no quedarse atrapado en aquello, comprender que existe luz y oscuridad, que no existe la una sin la otra, que no existe el bien en el mal, que no conocemos la tristeza si no sabemos qué es la felicidad y viceversa, que no sabemos qué es el amor si no conocemos el miedo o el odio y viceversa. Hay que asumirlo también, pero tratar de ver la unidad en absolutamente casi todo, ¿no? Porque es imposible abarcarlo todo. Vamos a pasar al otro lado y es la dimensión de Jochma. Entonces, en Jochma está la dimensión de la sabiduría, es el mundo de la Aleph, la primera letra del alfabeto griego del alefato, número 1, en donde todo se une, donde ya no hay contradicciones. Es tratar de entender cómo funciona el universo. Nos saca del centro del yo para poder irnos hacia los universos superiores. Cuando se llega a Jochma, ya no estamos tan preocupados por nosotros mismos, sino por el mundo, por la rectificación, por el tikkun olam, por los demás, por ser más solidarios. Tenemos un sentido de trascendencia. Y en especial, ¿cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestras almas en este mundo? Mirar a largo plazo. Le envía información a la otra dimensión, a la Binah, para que ésta la organice. La Jochma tiene grandes preguntas. Así como Binah tiene grandes respuestas o simplemente respuestas, en la Jochma existen las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Para dónde voy? Etcétera. De hecho, Jochma, en hebreo traducido, sería la fuerza de la pregunta también. ¿Cómo se desequilibra esta dimensión? Pues con la desorganización. Vivir solamente llenos de preguntas. Y esto nos puede llevar a la locura. Un sabio que quiere ser tan sabio que comienza a no tener punto de apoyo en la realidad, simplemente se enloquece. Se queda en ese mundo abstracto, en ese mundo etéreo. Por eso hay que tener asideros en la realidad, una suerte de anclas o de coordenadas en la realidad. Por eso es importante quizá casarnos, ¿no? Tener una pareja, tener hijos, tener un trabajo, tener relaciones sociales, laborales, en fin, anclarnos a la realidad. Autodenominarse sabio es de alguna forma también una suerte de desequilibrio aquí. En las meditaciones de la Cábala y en los estudios profundos hay un rezo en hebreo que dice: permíteme, Dios, volver a mi cuerpo en caso de que me escape. Y se hace antes de comenzar un estudio porque nuestra alma se puede quedar colgando. Se va tan arriba que de repente no queremos volver, como si se quisiera producir la propia muerte física. Hay que bajar a la realidad. Está bien hacernos estas preguntas trascendentales. Hay gente incluso que utiliza otro tipo de medios para hacerlo. Consume una suerte de psicodélicos, hongos, yagé, cacao, drogas alucinógenas quizá, psilocibina, para alcanzar ciertos estados en esta dimensión de Jochma,
para ir a esos planos trascendentales, pero el problema es que se queden allí, porque no todo puede ser alucinógeno, no todo tiene que ser droga, no todo tiene que ser viajes de este tipo, o yagé, o temazcal, en fin. También hay que untarnos de realidad. Y como les decía ahorita, no quedarnos en todo el tiempo en la materialidad, ni quedarnos todo el tiempo en la espiritualidad o en la trascendencia. Hay un ir y venir en este mundo. El alma es de ritmos, es de teoría de cuerdas, vibra, ondula. Entonces no nos podemos quedar en un tono muy alto, en un tono muy bajo. Hay que buscar una nota armónica, un equilibrio. Lavar los platos, pagar las facturas, cuidar los hijos, ir a trabajar, lidiar con la gente, con clientes, en fin. En esta dimensión, el equilibrio es encontrar el sentido de la vida, volver al cuerpo, a la materialidad para no escaparnos. Sabio aquí no es el que va en busca de la luz, sino aquel quien, habiendo encontrado esa luz, la puede bajar a la materia. En hebreo, el sabio no se denomina sabio, se denomina Talmid Hajam, que se traduciría como aprendiz de sabio. Si llamas sabio a alguien y esta persona lo acepta sin negarlo, en realidad no es sabio, es un egoico. El sabio es un aprendiz porque está constantemente en crecimiento, es un pendular de ires y venires vitales, experienciales. La última dimensión es Keter. Esta es la corona, es una suerte de no yo. Si volvemos de nuevo desde abajo del árbol de la vida, tenemos entonces Malhut, la materia, fuimos a Yesod, el ego, el yo, de la personalidad, de las relaciones, del personaje o la máscara que tenemos social, personal, laboral, de pareja, etcétera. Nuestros roles, luego subimos al yo como tal, y esto los que saben algo de psicología o han leído algo de psicología, ya van haciendo algunas relaciones con Jung, con Freud, etcétera. Aquí está entonces el yo, ¿sí? Desligado de cualquier tipo de roles, de personajes y de máscaras, el conocerse a sí mismo, la esencia nuestra. Y el yo que está más arriba, que es Keter. Si ven, ya van haciendo las relaciones entre una columna y la otra. Entonces, ese es el no yo, es el yo potencial, el no revelado del alma. Es decir, lo que pasará mañana, lo que pasará dentro de una hora. Es decir, nunca seremos un producto terminado. Es una suerte de utopía del yo que nos sirve para caminar, de ese yo que queremos ser o que vinimos a hacer o a estar en este mundo. Siempre tendremos que avanzar. Es imposible considerarnos productos terminados. Nosotros somos un presente continuo. Entonces, aquí Keter significa corona, pero eso no significa que me la pueda poner yo, sino que nos es puesta por los demás. La corona, el aro abierta, por donde baja la luz divina y poderla tomar para elevarla otra vez, para aprovechar lo que Dios nos ha dado. Y se llega por la conciencia de no llegar. A Keter nunca se llega. Como el conejo que le ponen la zanahoria atada al frente, desde su espalda atada, y la ponen en la frente allí colgando para que siga avanzando y siga corriendo, para que la siga persiguiendo y nunca la irá a alcanzar. El desequilibrio aquí es tener esta soberbia de poner nosotros mismos esa corona. ¿Cómo equilibramos, digamos ya para terminar, y quiero hacer un plano amplio del árbol de la vida de nuevo para tenerlo en contexto presente? Aquí la pregunta final es ¿cómo equilibramos las energías en cada una de las dimensiones del árbol de la vida? Bueno, existen muchas maneras. La invitación es que cada uno de ustedes se concentre en una dimensión al día o en una dimensión por semana o en una dimensión por mes, ¿sí? Cada quien mira cuál es el mejor método, escribir sobre ellas, hacerme preguntas en dónde estoy equilibrado, desequilibrado, dónde tengo excesos, dónde tengo defectos. Y así, con esta suerte de manual de vida del alma, de mapa del alma, de mapa del universo, podemos ir mejorando ostensible y significativamente nuestro bienestar o estar bien, ¿sí? El conocernos a nosotros mismos, estar en paz consigo mismos y con los demás, ser mucho más solidarios, en fin. Además, disculpen, existen tres vías o caminos dentro de la Cábala. Uno es la meditación de cada una de estas sefirá y de la sefirá en comunión, ¿no? En equilibrio, en interacción, cómo funciona una con la otra. De hecho, si observaron, entre cada una de estas sefirá hay unos caminos, hay unos conductos que son los 22 senderos, que en algún momento les hablaré en otro video de cuáles son estos 22 senderos. Por ejemplo, entre Jokma y Keter, voy a hacer aquí un zoom también, hay un sendero
en donde ustedes ubican la letra Hey. Por ejemplo, aquí están las letras madres. Están Shin entre Binah y Jokmah. Está Aleph entre Geburah y Geset. Ese es otro conducto, otro sendero, otro camino. Está Mem entre Hot y Netzach. Estos son senderos. Si ustedes cuentan, son 22 senderos. Y estos también son caminos que se pueden recorrer y se pueden meditar a través del árbol de la vida, pero eso será en otro video. Entonces, la meditación de cada una de las sefirá, insisto, puede ser una diaria o una al mes o una al año, como cada quien se acomode mejor y lo sienta mejor. También a través del estudio y a través de llegar o a través de estas meditaciones llegar a profundidad y hacerlo sin hacer lecturas rápidas, más bien con escrituras lentas, rumiándolo, masticándolo, sintiéndolo, vibrando con aquello, pensándolo. Y una última sería con la acción. Yo creo que sería que estás en la cábala, en el árbol de la vida, está el conocimiento intuitivo, está el conocimiento racional y el conocimiento experiencial. Esta triada es la que nos permite articular el árbol de la vida en la existencia. Entonces, es la acción e interacción con la materia, con lo cotidiano, con las relaciones con lo otro, con los demás, en la misma experiencia vital y a todas nuestras vidas encarnadas en la materia, que también nos puede ayudar a nuestra meditación e introspección, pero sobre todo con actos de interiorización. No nos ganamos nada con estudiar el árbol de la vida, meditarlo, darnos cuenta de muchas cosas. Si eso no lo, si toda esta luz que nos da el árbol de la vida no la aterrizamos a este mundo material, a la realidad. Así entonces he terminado con esta breve explicación del árbol de la vida. Esto es mucho más profundo, tiene tanto de ancho como de profundo. Espero hacer otro breve video, si esto se puede llamar breve, pero espero además que hayan podido entender de qué se trata el árbol de la vida y cómo nos puede servir para tener un buen estar. Shalom para todos.